E inclusive vamos a pasar tiempos difíciles. Pero sigue siendo esta verdad, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos llorar, alabar al Señor en medio de nuestra tristeza y agradecer a Dios por sus bondades. No podemos quedarnos solo en el llanto, sino que tenemos que caminar hacia la acción de gracias, hacia adorar aún en medio del dolor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en la adoración se encuentra aquella fortaleza, hermanos. Entonces, no permitas que las circunstancias difíciles que pudieran estar viviendo te impida adorar a tu Dios y levantar tu voz en acción de gracias, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Dicho eso, vamos a Hebreos capítulo 10, quizás uno de los versículos más, o de los capítulos más complicados. No se pueden encender estas luces, ¿cierto? Sí, se puede. Porque, ¿no? ¿La de atrás, tuyo? No, apagamos. Entonces no se puede. Ok. Entonces, Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Pues, ya que la ley solo tiene las sombras de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. A ver, ¿qué está hablando el apóstol o el escritor? De nuevo, vamos a ver nuestro video que vimos los últimos 2 domingos. Y recuerden que el escritor, que no sabemos si fue el apóstol Pablo u otro escritor, está refiriéndose a esto que vamos a pasar ahora. El video de 2 minutos. Está grabándose, ¿cierto? Ya. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que le hicieran un tabernáculo, que consistía en un atrio, y por supuesto ese cerco de telas blancas, está el patio, y lo primero que entraba y encontraban era un altar de bronce, donde se presentaban las ofrendas del pueblo, en el altar de bronce, y ahí también al costado se degollaba el animal y se presentaban sacrificios. Y note que estoy diciendo, se presentan por un lado sacrificios y por otro lado ofrendas. No todo eran sacrificios, pero en las Escrituras podemos encontrar, como di el ejemplo en la clase bíblica, que a todos, cuando hablan en plural generalizado, son sacrificios, pero cuando van a lo particular, hablan de ofrenda para un lado y sacrificio para otro. Di el ejemplo, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 2 hijos varones, una hija mujer. Si le pregunto a Verónica cuántos hijos tiene ella, me va a decir, tengo 2 hijas y un hijo. 3 hijos tengo, pero en términos generales, alto, un poquito, detén el video. Entonces, fíjense, cuando hablo de hijos, le pregunto a Verónica, ¿cuántos hijos tiene? Verónica no me corrige, ¿ya? No me dice, no, son 3 hijas. No, me dice, 3 hijos, 2 niñas y un niño. Pero en términos generales son hijos. Lo mismo ocurre con el lenguaje cuando hablamos de cuántos sacrificios, ¿ya? Ok, y cuando vamos a lo particular, no a todos se le llama sacrificio, sino que solo al sacrificio que se come se le llama como tal, y a los otros se le llama ofrenda, pero a todo el sistema se le llama sacrificios, como que si fuera una categoría, pero cuando vamos a las subcategorías, nos encontramos que unos corresponden a sacrificios porque se comen, y otro a ofrendas.
Y continúa con el video. Ahí está el lugar santo. La carpa se divide en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelero, ¿ya?, donde los sacerdotes lo encendían. Solo los sacerdotes podían entrar hasta ahí, nadie más que el sacerdote. De esa mesa habían 12 panes que solo los sacerdotes podían comer. Cuando David está huyendo del rey, que lo quería matar, el sacerdote le dice: no tengo nada más que para comer sino estos panes. Y entonces les da los panes. Ahí está el altar de oro, el altar de incienso, donde se quemaba el incienso. Quien podía quemar el incienso era solo el sacerdote, nadie más. Ahora, cuando el sacerdote se contaminaba por un pecado involuntario, tenía que presentar una ofrenda que se llama jatá. Ahí está la carpa más adentro. La carpa se dividía en dos, lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba esa caja de madera recubierta de oro que tenía una tapa. Arriba estaban estos querubines. Esta tapa se llamaba el propiciatorio, en inglés mercy seat, que correspondería al español asiento de misericordia. Ahí en Éxodo 25, 22 dice: desde allí yo me declararé. Una vez al año entraba el sumo sacerdote esparciendo sangre para limpiar las impurezas ocasionadas por el pecado. Entonces, habían 3 lugares que se limpiaban con sangre: el altar de bronce, el altar de oro, que estaba en el lugar santo, el incensario de oro, y el propiciatorio. El propiciatorio era donde estaban los querubines. Se limpiaban con sangre para purificar el lugar y para que pudiera Dios perdonar a las personas. ¿Ya? ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote ante el lugar santísimo, ante el propiciatorio, el mercy seat? Una vez al año. Todos los años hacía lo mismo. ¿Para qué? Para limpiar, ¿qué? La contaminación del pecado. El pecado producía una contaminación. Ahora, entendiendo esto, pues, ya que la ley solo tiene las sombras de los bienes futuros y no las formas mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Recuerden, estamos en el tiempo en el cual ya todavía se hacían estas ofrendas y sacrificios. Y el apóstol, el escritor, le está diciendo: ¿saben qué? Esos sacrificios y ofrendas que se presentaban nunca limpiaban nada de la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque tenían que volver a repetir. Cuando Cristo se presenta, muere en la cruz, resucita y entra en los cielos. Y acá nótese la pregunta: ¿cuántas veces entró en los cielos? Una sola vez. El énfasis de una sola vez que aparece en las Escrituras no es cuando muere, es cuando entra. ¿Ya? Y ahí es el énfasis. Lo interesante es que eso es como, no pregunta, no dice que Jesús murió una sola vez en Hebreos. Él dice, el escritor dice que Jesús entró, el Cristo, una sola vez. Lo que entra, una sola vez. Entonces, el énfasis de una sola vez es la entrada, no es la muerte. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque su entrada no se puede repetir. Si repetimos su entrada, quiere decir que su muerte tendría que repetirse. Y estaría Cristo muriendo muchas veces
y entrando muchas veces, y Cristo entró una sola vez. Insisto de nuevo, el escritor cuando habla de la entrada en los cielos al referirse una sola vez. Versículo 2, de otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado? Fíjese, en el antiguo sistema, lo que ocurría, o el antiguo pacto, se mataban los animales, se tomaba la sangre del animal, se purificaba el propiciatorio, el altar de oro y el altar de bronce con la sangre de estos animales para que fueran las personas limpiadas. ¿De qué? De los pecados involuntarios. Pero ¿sabes qué ocurre? Esos pecados vuelven a aparecer y vuelven a ser necesarios ser limpiados. El sistema no sirve para limpiar conciencias. El sistema no sirve para renovar el corazón. El sistema es solo, ¿cómo llamarlo? El sistema es solo un adelanto de lo que es real. Es una sombra. En palabras de hoy día, sería un sistema beta. Creo que está bien utilizado cuando es de prueba. Cuando entramos a un programa computacional y es beta, pero todavía no es el real. Bueno, el sistema antiguo, levítico, era eso. Era tan solo un adelanto de la realidad que venía más adelante. Y nos sirve para el propósito esencial, que es limpiar el corazón. Por eso dice, no tendrían ya más conciencia de pecado, porque ya están purificados. Las personas en su corazón no eran purificadas por el sistema antiguo. Y dice después, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados años tras años. Y aquí algo impresionante y algo que podría, si lo entendemos bien. Ahora muestra la fotografía que te pasé. Y acá esta va a ser nuestra fotografía de estudio del sistema levítico. La siguiente. Fíjense, abajo hay 3 llaves. Primero necesito un pacto. Luego necesito un lugar que está dado por el tabernáculo, un lugar de encuentro. Y luego necesito un sacerdote. Son 3 lugares que necesito para poder entrar antes de empezar a poder adorar al Señor en el altar de bronce. Antes de poder entrar, necesito que esté establecido el pacto, necesito que esté establecido dónde lo vamos a hacer y necesito un mediador, un sacerdote. Sin estos 3 no es posible. Y acá es importante que si hay un pacto, necesito un sacrificio de pacto. Hay un lugar de encuentro con Dios y hay un sacerdote que media entre yo, o entre Dios y mi persona. Y todo esto hoy día, estos 3, es Cristo. Él estableció el nuevo pacto en su sangre. Él es el lugar de encuentro y Él es el sacerdote eterno. Siguiente fotografía. Pero cuando ya tengo esto del lugar de encuentro, el sacerdote y el pacto, ahora aparecen una serie de ofrendas y sacrificios. Las primeras 2, una se llama Sham en hebreo, el otro se llama Hatá. Y nos vamos a centrar en el segundo, que aparece ahí como un río. ¿Por qué? Porque el Hatá era una ofrenda de purificación que implicaba limpiar con sangre el lugar de encuentro, que para el humano común
El lugar de encuentro era el altar de bronce y se limpiaba con sangre. Cuando yo podía limpiar y estaba limpio, yo podía presentar un sacrificio de paz y comer en familia. Ahora, cuando dice acá, ¿por qué explico esto? Porque en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 3, dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado de año tras año. Cuando aparece esa palabra en esta versión, en esos sacrificios, no está hablando, lo voy a decir de esta manera, en el griego original no aparece la palabra sacrificios. En el griego dice tan solo, pero en esos hay un recordatorio de pecado de año tras año. ¿Por qué? Porque el apóstol o el escritor se va a referir a esa ofrenda en particular que en el griego se llama amartía, la palabra, pero que en el original hebreo es jatá, es ofrenda de purificación. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y acá me estoy poniendo muy técnico, pero tienen que saber, hermano, cuando hablamos de machos cabríos y de toros, nos estamos refiriendo a un tipo de ofrenda en particular, y ese tipo de ofrenda en particular es ofrenda de purificación de los pecados. La ofrenda de purificación de los pecados, el jatá, que está ahí en el segundo escalón mostrando con aguas ahí, no puede purificar el corazón. Lo dice así, tal cual. Cuando habla y se refiere a toros y machos, no se refiere a corderos. Cuando habla de toros y machos, se refiere a ofrenda que purifica. Pero cuando habla de corderos, se refiere a un sacrificio de pacto o a un holocausto de adoración. Fíjense, ¿por qué hago esas distinciones? Porque el versículo siguiente, el versículo 5 dice, por lo cual al entrar Cristo al mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Y ahí la palabra sacrificio en el original está presente. ¿A qué sacrificio se refiere? Se refiere al sacrificio de pacto. Y al holocausto, ¿cuál se refiere? Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te han complacido. Vuelvo a decir, sacrificio y ofrenda no has querido. Dios le está hablando, Cristo está hablando con Dios. ¿Cuándo está hablando con Dios? Antes que fuera todo, en la eternidad. Antes que se encarnara, antes que estuviera aquí en la tierra, antes que entrara en los cielos. Antes de todo, Cristo está hablando y dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y acá algo interesante, hermanos. No sé cómo expresárselo. Y lo he dicho de esta manera. ¿Qué cuerpo? ¿A qué cuerpo se refiere? Está claro. Hay un sacrificio de pacto que me permite entrar al pacto. Y hay una ofrenda por el pecado que limpia mi pecado. Y acá me está diciendo que Él no quiere ofrendas ni sacrificios ni nada, sino que me preparaste cuerpo. ¿A qué se refiere? Y alguien me diría, está claro, cuando Jesús tomó forma humana, se encarnó y a ese cuerpo se refiere. Pero fíjate lo que dice el versículo 20. Dice Hebreos 10:20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con el velo? Fue rasgado. ¿Qué fue rasgado?
el velo de su carne. ¿Qué significa que haya sido rasgado el velo de su carne? Significa que cuando Él muere es transformado a un cuerpo glorificado. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Que cuando dice me has preparado cuerpo, no solamente se refiere a la encarnación, se refiere a su glorificación. Su cuerpo glorificado fue el preparado por Dios para ser ofrecido allá en los cielos. Cuerpo glorificado. Cuando Él se presenta primero acá en la tierra y muere en la cruz, ahí no se termina toda la obra, sino que va más allá de la cruz. Él resucita y llega a los cielos con un cuerpo glorificado. Y acá es importante que entendamos esto. El cuerpo glorificado que Cristo tiene es el mismo cuerpo glorificado que nosotros tendremos. Cristo muere en la cruz y el Padre lo resucita y le da un cuerpo glorificado. La palabra para me preparaste cuerpo significa básicamente que es reconstruido su cuerpo. No es solamente que hizo un cuerpo, sino que rehace el cuerpo. Versículo 8. Habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales ofrecen según la ley, entonces dije, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por eso su voluntad, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Y ahí vuelvo a preguntar, ¿cuándo Cristo ofreció su cuerpo una vez y para siempre? Y me dirán, es cierto, lo ofreció en la cruz. Pero es aún más cuando Él muere, se transforma su cuerpo en un cuerpo glorificado, entra en los cielos y es ese Cristo en un cuerpo glorificado que se presenta ante Dios por nosotros. Hermanos, es por esa razón que podemos decir que tenemos entrada libre ante el trono de Dios. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que se presentó delante de Él es Cristo mismo, que murió, resucitó y fue transformado y nos abrió la entrada. Y todo esto habla de lo que a nosotros nos va a suceder. ¿Qué nos va a suceder? Que en algún minuto nosotros mismos seremos transformados y en cuerpo glorificado nos presentaremos delante de Dios, porque Cristo, cuando hace todo esto, abrió el camino. ¿Qué significa que abrió el camino? Es la punta de lanza. ¿Qué significa eso? Que tras de Él vienen otros con la misma experiencia. Y acá lo que vimos en la clase bíblica, ¿tú sabes que has muerto en Cristo? Tú en el momento en que creíste que Jesús era el Mesías, tú moriste en Él. Todas tus penurias, todas tus tristezas relacionadas con el pecado pasado quedaron en la cruz. Y tú resucitaste en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que no te identifica Dios con tu pecado previo, con las mentiras, con el mal uso de tu cuerpo, con tus adicciones, no importando cuáles estas sean. Insisto, hermano, lo que tú eras antes quedó clavado en la cruz y fuiste hecho una nueva criatura, resucitaste en Él. Pero esto no se para, esto continúa. Las dolencias, los problemas, las circunstancias que estás viviendo tienen relación con cómo vas a manifestar a Cristo en tu vida, cómo Cristo va a actuar en ti. Siendo humilde, por supuesto, no desde el orgullo, no diciendo vamos a pintarnos de guerra para presentar este conflicto, no,
desde la humildad como Cristo enfrentó la situación, enfrentar la situación. Dice la palabra que cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, en ti habita el Espíritu del Señor, y tu forma de responder hacia los problemas de la vida es desde el Espíritu del Señor. ¿Y cómo has de responder? Desde la humildad y la mansedumbre. Cosa difícil. Ahora hay algo importante. Esto continúa. Así como Cristo fue transformado después de su muerte al resucitar, tú serás transformado. ¿Por qué es esto? Porque Él abrió el camino para todos nosotros. Y acá importa hacer esta diferencia. ¿Cuándo abrió el camino? Y tú me dices, ¿cuándo murió? Sí, cuando murió. Pero continúa. El camino se abrió completamente cuando Él murió, resucitó, ascendió a los cielos en un cuerpo glorificado, y en ese cuerpo glorificado se presenta ante el Padre y se sienta a la diestra de Dios. Ahí abrió el camino. Pero sin la muerte no hay camino que se abra. El camino empieza a abrirse cuando Él muere y termina completamente abierto cuando Él, en cuerpo glorificado, se sienta en los cielos a la diestra de Dios. Pero si solo nos quedamos en esto, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados y nos quedamos ahí y nos vamos felices de la vida, que Cristo murió por nuestros pecados, y no entendemos que Él resucitó, que Él fue glorificado y que Él está sentado a la diestra de Dios, no entendemos que tú moriste en Cristo, que tú resucitaste en Él y que el propósito para tu vida es ser un adorador, que la gloria de Dios, de Cristo resucitado, se manifieste en ti. Todo eso es el Evangelio. ¿Y cómo he de presentarme o enfrentar las situaciones difíciles que estoy viviendo? Desde el Evangelio, desde alguien que se sabe respaldado por el Dios que dio a su Hijo, que lo permitió que lo clavaran en la cruz, pero que lo levantó de entre los muertos triunfante y se enfrentara finalmente a ser glorificado y presentarse delante del Padre, porque la experiencia de Cristo es tu experiencia. Y fíjense, cuando el apóstol o el escritor habla en plural del sacrificio de los pecados, plural, los pecados, se refiere a sacrificio de pacto que hace posible el perdón de los pecados. Otra vez vuelvo a lo técnico. Cuando el escritor en Hebreos 10 utiliza el plural para los pecados, se refiere al establecimiento del pacto que hace posible el perdón de los pecados conforme a Jeremías 31. Pero cuando habla de el pecado, se refiere a la acción sacerdotal de Cristo, limpiando nuestras conciencias y los lugares celestiales. Hay que hacer, es hilar muy fino, es una S. Y lo interesante es que cuando habla del sacrificio, en singular, el sacrificio de los pecados, pecados plural, es un solo sacrificio para el perdón de los pecados. Pero después el escritor cambia y habla sobre sacrificios por el pecado. Ahora el singular es el pecado. ¿Por qué hace ese cambio? Porque cuando se refiere al el pecado en singular, está haciendo referencia a Cristo cual sumo sacerdote
que limpia el pecado. Y ahí vuelvo a preguntar, ¿cuándo Cristo llega a ser sumo sacerdote? Cuando muere por los pecados. Y cuando Cristo llega a ser el que limpia el pecado, cuando Él se presenta ya resucitado en los cielos y se presenta en cuerpo glorificado y limpia el pecado. ¿Notan la diferencia? Pero cuando lo leemos, no hacemos esa diferencia. Fíjense, veamos el texto. Dice, versículo 8, y vamos a ver que si es singular o plural. Habiendo dicho anteriormente sacrificios, plural, plural, y ofrendas, y holocaustos, y ahora fíjense, y sacrificio por el pecado, singular. Pero en el original no dice la palabra sacrificio, solamente dice por el pecado. Y entonces es jatá. Ahí en la segunda mención de sacrificios por el pecado se refiere al acto del sacerdote de purificar el lugar. Ahora, fíjate el versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y acá está hablando de todos los sacrificios que ofrece. O sea, el Asham, el Hatá, los sacrificios de paz y los holocaustos. Esa es la clasificación de ahí. Después dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora en plural, los pecados. Cuando Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, es un sacrificio de pacto que permite la purificación de los pecados. Pero ¿cómo? ¿Cómo tú te atreves a decir que se refiere a sacrificio de pacto? Fíjate el versículo 16 donde dice, este pacto haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, el mismo escritor está diciendo que cuando menciona el plural de pecados, se refiere a la muerte de pacto de Cristo en la cruz. Ahora, cuando se refiere a pecado singular, se refiere a esta ofrenda jatá. Y si ustedes lo buscan en el griego, en el BLB que les he enseñado, se van a encontrar que cuando usan la palabra sacrificio por el pecado en singular, va a aparecer la palabra griega amartía y no va a aparecer la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, Cristo muere en la cruz como sacrificio de pacto para perdón de los pecados. Cristo se presenta en los cielos como ofrenda de purificación por el pecado. La muerte de Cristo en la cruz como sacrificio de pacto para perdón de los pecados permitió establecer el pacto que tiene como consecuencia la resurrección de Cristo para presentarse en cuerpo glorificado en los cielos para purificar la contaminación a causa del pecado. ¿Notan la diferencia? Pero ¿qué hacemos? ¿Y qué hace inclusive el escritor? El escritor menciona, o el traductor, fíjense lo que ocurre. El traductor en la
mención del versículo 8 de la palabra sacrificio por el pecado, ahí en el griego, como no entendió esta escalerita, el traductor, para poder comprender lo que dice aquí, le agregó la palabra sacrificio. En el versículo 6 pasa lo mismo, sacrificio por el pecado. Para el traductor entender, querer entender lo que dice, oscureció todo. No entendió esta escalerita que le muestro, le agregó la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque no entendió que jatá era sencillamente ofrenda de purificación por el pecado. Y entonces, para comprender, y como toda muerte de un animal se mete a como si fuera sacrificio, agregó la palabra sacrificio. Lo mismo ocurre en el versículo 2, donde aparece la palabra sacrificio. En el griego no está la palabra sacrificio. Y lo que más se acerca a esta expresión de sacrificio por el pecado, como jatá, se usa en el versículo 18, a donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, y está en singular. Fíjense en lo que le estoy diciendo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿lo hace como ofrenda por el pecado o lo hace como sacrificio para perdón de los pecados? Ay, qué técnico, hermano. ¿A quién le interesa? Hermano, sí, me interesa, porque si yo entiendo esta distinción, esta diferencia, Cristo murió en la cruz como sacrificio para establecer el pacto para perdón de los pecados. Y Él fue hecho sumo sacerdote al resucitar y se presenta en los cielos como ofrenda de purificación para limpiar las impurezas a causa del pecado. Sacrificio de pacto, ofrenda de purificación. Sacrificio de pacto acá en la tierra, ofrenda de purificación allá en los cielos. ¿Cuándo se completa todo? Cuando Él se presenta en los cielos. Pero si no hacemos esas diferencias, si no prestamos atención a la letrita, sacrificio por los pecados, ofrenda por el pecado, nos enredamos enteros. ¿Me comprenden? Porque si me entienden, podemos entender esto. La fotografía anterior, por favor. Les dije que habían 3 llaves. Está el pacto. Está el tabernáculo, el lugar de encuentro. Y está el sacerdocio. Aquí está el sacrificio por los pecados. La primera llave que establece el pacto. Y está también entonces el hecho de que Él es sacerdote y el lugar de encuentro. Siguiente fotografía. Pero estas 3 llaves me dan pie a esta escalerita, a ofrenda Sham, y ahora cuando hablo de la segunda escalón, donde aparece el agua, ofrenda Jatá, es la ofrenda por el pecado, la ofrenda de contaminación, para purificar la contaminación. Pero cuando Cristo se presenta como tal, cuando ya resucitado, se presenta en los cielos con un cuerpo glorificado. El me preparaste cuerpo no es solo la encarnación, es también la resurrección. Cuando Él se presenta en los cielos con un cuerpo glorificado. Hermanos, y acá vuelvo a decir lo que dije. No importa lo que estemos pasando, un día seremos transformados. Y este cuerpo de la humillación nuestra será semejante al de Cristo, porque Él nos abrió el camino. Oremos, hermanos.
E inclusive vamos a pasar tiempos difíciles. Pero sigue siendo esta verdad, hermanos. El gozo